experto en ciencias geológicas, es ex subsecretario de Minas, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué lo hemos llamado a la capital de la República al ingeniero Jorge Sevilla? ¿Por qué? Porque definitivamente el ingeniero Jorge Sevilla, que ustedes los pueden observar ahora en Sucre Televisión Online, conoce y mucho y tiene mucha experiencia dentro de todas estas cuestiones de erosión regresivas de varios ríos del oriente ecuatoriano. Él en su momento ya había llamado la atención e indicaba que esta caída de agua que se iba a desaparecer, lo venía indicando hace más de 30 años con los estudios que habían realizado él y su equipo, ¿no es cierto? Y que iba a tener problemas. Y lo hemos llamado ahora con esos antecedentes que él tiene para que nos informe sobre la regresión del río Coca-Codo y que nos informe sobre el tema. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buenos días, licenciado. Para mí es un placer estar en su programa y poder compartir algunas reflexiones que quisiera hacer sobre este problema, que es un problema nacional, la potencial destrucción de la captación del proyecto Coca-Cola Sinclair, el más grande del país. Realmente sería una catástrofe si eso llegara a suceder. Mi objetivo es, ante las noticias de prensa y de radio y televisión en las últimas semanas, en base a un informe hecho por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, de que ya la captación va a desaparecer en 2 años. Yo quiero ser optimista. Quiero darle esperanza a los que manejan este sector, al país en general. Yo no soy pesimista en ese aspecto. Yo me ratifico, he dicho en varias oportunidades, que la erosión regresiva del río Coca sí alcanzará a la captación, pero no en tan cortísimo tiempo. De tal manera que ese es el propósito de mi reflexión y estoy atento a sus preguntas, estimado licenciado. En base, ingeniero, faltan 22 para las 8, en base a lo que dijeron, los ingenieros de la fuerza del ejército norteamericano, ¿usted piensa de que esa erosión, qué tiempo va a nulitar prácticamente la presa del Coca-Codo? ¿Qué tiempo va a eliminarla? Y si tenemos antecedentes que en menos de 6 meses, me parece, ha avanzado la erosión 1.2 kilómetros. Es verdad que ha avanzado en los últimos 6 meses, algo así como 800 metros aguas arriba. Pero el problema aquí no es la erosión longitudinal. Aquí lo importante es cuánto se profundiza el río. Para que la erosión regresiva llegue a la captación, que está en este momento a 6 kilómetros, es necesario que en este sitio, en el sector del río Malo, se profundice el río unos 60, 70 metros. Actualmente está profundizado unos 8, 10 metros. Entonces falta todavía profundizarse una cantidad importante y solamente allí llegará. Si hacemos un análisis muy simple, si en los últimos 3 años, desde el año 21, que ha estado inmovilizada la erosión, en el mismo sitio, hasta el 16 de junio de este año, justo en el Día del Padre, por lluvias extraordinarias, anormales, porque no era de esperarse lluvias tan fuertes este año, se produjo un avance de esta erosión. Y se ha recorrido 10, 12 metros en los últimos 3 años, pues 60, 50, 60 metros, faltan muchos años, fácilmente unos 10, 15 años. Eso coincide más o menos con el modelo numérico que tiene SELEC, que ellos han anticipado que la erosión llegará en unos entre 5 y 10 años. Soy un poco más optimista, demorará un poco más. Lo que no estoy muy de acuerdo es con este vaticinio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y yo quisiera resaltar algunos puntos de este informe que fue presentado
para SELEC como un informe confidencial. Carambas, ese convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos nos cuesta al país $5 millones. Y estos expertos han venido 2 semanas en el 21, una semana en el 22, una semana en el 23, una semana en el 24, y nos traen estas noticias. Haber esperado 3 años para decirnos eso, hay que llevar a la reflexión. Si yo hubiera hecho un contrato de esa magnitud, mi fiscalizador ya me hubiera retirado el contrato, definitivamente. Entonces, yo soy optimista y quiero resaltar lo siguiente. El informe de estos expertos, que están constituidos por 9 expertos, un director de proyecto, 5 ingenieros hidráulicos, de los cuales 4 pertenecen al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 1 a la Oficina de Reclamaciones, y 3 geólogos, 1 de la Oficina de Reclamaciones y 2 del Servicio Geológico norteamericano. Aquí quiero resaltar un punto muy importante. En el informe se dice lo siguiente. Dice, si bien es cierto que los geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos participaron en las discusiones del modelo numérico y morfológico, no contribuyeron, no participaron en las conclusiones de este informe y en las recomendaciones de este informe. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué no se sumaron a este informe? Y el informe siempre dice, la mayoría de los expertos piensa de esta manera. La mayoría de los expertos piensa de esa manera. En este informe, que tiene 61 páginas, yo lo he leído de la A hasta la Z, un 42%, casi 45% se refiere a un capítulo, es el capítulo 4, donde dice respuestas a 6 preguntas por encargo. ¿Qué quiere decir esto? Alguien les encargó, probablemente SELEC, y SELEC le hace prácticamente 6 preguntas. Las inundaciones aguas abajo de la central, es decir, los pueblos aguas abajo están inundándose. 2, el impacto de los sedimentos sobre el sector de la central subterránea. 3, las limitaciones de los modelos numéricos utilizados. 4, la erosión de lo que ellos consideran está deteniendo la erosión. El 5, esto merece un punto muy importante, dice modelos e intuición. Un informe que cuesta $5 millones tiene un capítulo que se llama modelo e intuición. En base a la intuición nos dan recomendaciones. La ingeniería no es intuición, la ingeniería son hechos. Probablemente en ciencias naturales, en geología, en hidrología, se puede intuir algo, pero en un caso concreto en que está de por medio la tranquilidad de este país, porque el momento que perdamos el 25% de la energía de este país, el país quedaría en sombras, a oscuras, y eso nadie lo desea. Y la última parte de este informe, en estas preguntas, la 6ª pregunta, digamos, se refiere a las alternativas de obras para detener la sedimentación en el sector de la central subterránea. Ellos dicen lo siguiente, me voy a permitir señalar algunos puntos de su propio informe. Dicen cosas como estas. El modelo numérico que está utilizando SELEC es fantástico, es espectacular. Todas las flores posibles para nuestros funcionarios. Pero, puntos suspensivos, pero la opinión del equipo de expertos es que nuestra intuición es que la erosión regresiva llegará mucho antes que los modelos hechos por SELEC. Eso en cuanto a la erosión regresiva. Después en la parte aguas abajo dice
nuestra intuición es que los sedimentos llegarán al sector de la descarga de la central hidroeléctrica mucho después de lo que concibe el modelo de SELEC. Y dicen cosas como estas, que la erosión regresiva va a llegar en menos de 3 años, seamos concretos, 2 años. Es decir, que a fines del 2025 ya no tendremos captación, a inicios del 2026 ya no tendremos captación, naturalmente, si no se hace nada. Y dice, por su parte, en cambio, en la descarga a 25 kilómetros de aguas abajo, donde está la central, hay que hacer un túnel para evitar que los sedimentos molesten a la descarga. Y esa obra se tardará 4 años en construir. Yo me pregunto una simple reflexión. ¿Cómo me puedes recomendar, si ya la captación se destruye a los 2 años, me recomienden hacer un túnel que va a tardarse 4 años? Yo me pregunto, ¿para qué? Entonces, eso da una muestra de que no está bien coordinado lo que se dice en este informe. Y entonces aquí, en otra parte de ese informe, dicen, mire lo que dice este informe. En la pregunta 6 responde de la siguiente manera: ¿cuáles son las obras que Ecuador debía hacer para mejorar y que no llegue tanto sedimento al sector de la descarga de la central hidroeléctrica? 1, dragado. Dragado es una medida que la venimos haciendo en el proyecto PAUTE desde hace 40 años. Y ha funcionado bastante bien. Pero el informe dice, es una medida temporal, de corto tiempo. Segunda alternativa, hacer una presa de retención de sedimentos, es decir, una especie de mazar para retener sedimentos en un sitio que se llama Puente Histórico, que queda a unos 20 kilómetros, 25 kilómetros aguas abajo de la ex cascada. La tercera alternativa que dicen es algo que yo no puedo creer, pero así está escrito. Dice, levantar la central subterránea. Prácticamente quiere decir hacer una nueva central subterránea. ¿Qué quiere decir eso? Esos son miles de millones. Terminar con la vida de Coca-Cola Sinclair. Y el cuarta alternativa para detener los sedimentos dice, hagamos un túnel de 7 kilómetros desde las turbinas de la central hidroeléctrica aguas abajo hasta que llegue nuevamente a uno de los afluentes del río Coca, que se llama Machacuyaco. Es un río que queda unos pocos kilómetros aguas abajo. Entonces, ahí veo que no es coherente esas recomendaciones. Pero por otra parte dicen lo siguiente: ellos definen muy claramente en un documento que no ha sido hecho conocido por el público, dice lo siguiente. Dice, nuestras expectativas de las inversiones que haga SELEC para detener la erosión regresiva son las siguientes. Dice, si SELEC invirtiera $200 millones, esto es 10 veces el valor de la presa permeable que pretenden hacer, eso vale 20 millones, más 180 millones que cuesta aproximadamente unas 14 pantallas, que es una propuesta teórica que nunca se ha hecho en el mundo. Yo no he visto en qué lugar del mundo se ha hecho una solución similar. Poner 14 pantallas enterradas en la terraza del río Coca. Esa es la solución genial que tiene SELEC para detener la erosión regresiva, y está apenas a 1 kilómetro aguas abajo de la captación. Dice, eso costaría 180. Sumado los 20, 200. Dice, si SELEC invierte $200 millones en estas obras para detener la erosión regresiva, la probabilidad de que la erosión llegue a la captación es del 30%. Si es del 30%, es preferible no hacer nada.
Después opina, dice, nuestras expectativas es si es que Selec invirtiera 400 millones de dólares. La expectativa de que la probabilidad de que la erosión no llegue a la captación es del 70%. Es decir, tampoco es una solución y estamos hablando de 400 millones de dólares en obras. Después dice, como esto no es posible detener, entonces habrá que hacer una nueva presa, una nueva captación, unos 10, 15 kilómetros aguas arriba de la actual captación. Eso tiene un valor entre 800 y 1.200 millones de dólares. Dice, como eso es difícil. Nosotros, sin embargo, tenemos una solución a este problema. Sí, ingeniero, en honor al tiempo, que se nos vino ya el tiempo completito. 9 para las 8, 9 para las 8, 9 minutos para las 8 de la mañana con el ingeniero Jorge Sevilla Mera, experto en ciencias geológicas, ex subsecretario de Minas y con un amplio conocimiento sobre la erosión del río Coca. ¿Cuál es la solución? Rapidito, en honor al tiempo, mi querido ingeniero. Sí, licenciado. La solución es muy simple. Ya lo advertimos hace 3 años, en el año 2021. Una empresa rusa, una empresa mexicana, una empresa ecuatoriana, los tres dijeron a su manera que la solución para detener definitivamente la erosión regresiva era construir, y yo sigo manteniendo, no era, sino que es la única solución, es hacer un bypass, desviando el río Coca y llevando las aguas a través del macizo, es decir, construyendo un canal combinado con uno o dos túneles adicionales. Entonces el río Coca se va por el interior de la montaña y eso en 1 kilómetro de distancia no es mayor cosa. Simplemente se detendría para siempre. Eso se pudo haber hecho hace 3 años. En ese caso, ingeniero, en este momento estaría terminado. Esa es la única solución, licenciado. Ya, ingeniero, pero ¿cómo detienen la erosión ahí? 7 minutos para las 8, 7 y las 8. Cucu. El momento que nosotros hacemos un túnel por la montaña de 800 metros, 1 kilómetro, 1.000 metros, al final el agua sale y otra vez se vierte al mismo cauce. Como la erosión regresiva va por donde viene el agua. ¿Por dónde viene el agua? Ah, ya. Correcto. Por el interior de la roca. Entonces, o sea, a los costados del río, lógico. Por arte de magia desaparece la erosión regresiva. Esta medida tan sencilla, tan simple, no ha sido tomada en cuenta ni por nuestra institución encargada de este proceso. ¿Y cuál sería el costo? Por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. ¿Y cuál sería el costo? No superaba, cuando lo presentamos en el año 2021, no superaba los 120 millones de dólares. Ahora, una pregunta, el arrastre de todo lo que trae, toda la arena, todas las piedras que trae el río con la velocidad que viene, ¿también iría por el túnel o habría alguna forma de tener todas estas limallas? Ello ya queda en manos de la ingeniería. Einstein solía decir, nuestro gran premio Nobel de Física, solía decir, no es que yo sea inteligente, lo que pasa es que paso la mayor parte de mi tiempo pensando en el problema. Y aquí lo que había que pensar es en el problema, y la solución viene en el 10% restante del tiempo. Entonces la ingeniería resuelve todos los problemas. Tendremos a los mejores hidráulicos que nos hagan el mejor diseño, habrá una combinación de un dique, de un canal, de túneles, que allí van a responder a su respuesta. Yo no puedo decir en forma así tan frontal, no va a pasar tales y tales sedimentos, van a pasar unos, otros se van a quedar. Hay estudios de este proyecto. Hay estudios de este proyecto, ingeniero. 5 para las 8, 5 y las 8. En el punto se ha hecho miles de soluciones similares, miles. Se ha desviado los ríos en esa forma. Paute fue desviado de esa manera cuando se construyó la presa Daniel Palacios. Manduriaco se construyó un túnel para desviar el río en el río Guayabamba.
todas las obras grandes se desvían, sea por canal o por túneles. Y ahora, aquí, el ¿por qué no túnel, es posible hacer este eso? túnel, ¿qué Porque dimensiones? ha sido una solución que ha funcionado en todo el planeta. Este túnel, ¿qué dimensiones tendría aproximadamente? No superaría los 1000 metros de longitud. ¿Y de ancho? Y habría que pensar, la ingeniería nos va a decir, el diseño nos va a decir si es uno o dos combinados con un canal en roca igualmente y un dique que permita desviar las aguas a ese canal por el que deben pasar todos los sedimentos en grandes crecidas y la mayor cantidad de agua que pasa por él. Ok, ingeniero, realmente ha sido importantísimo conversar con usted y lo vamos a seguir molestando para tratar este asunto que es tan importante para el país, porque realmente ese fantasma que tenemos atrás de los apagones, ya sea con este gobierno, con cualquier gobierno, ya con otros gobiernos atrás los hemos tenido también, debería de acabarse en el país, mi querido ingeniero. Sí, así es, licenciado. Le doy una esperanza a este país, le doy una esperanza al nuevo ministro, que por favor no se deje convencer de los mismos de siempre que están enquistados en las instituciones públicas. Por favor, ministro, acepte la opinión de los ingenieros que conocen del tema y no se deje llevar por ilusiones de Alicia en el País de las Maravillas. Así es la verdad del licenciado Arrobadito. Muchas gracias al ingeniero Jorge Sevilla Mera, experto en ciencias geológicas y con amplios estudios, no solamente en el Ecuador, sino fuera del país en esta área, mi querido economista. Muchas gracias, ingeniero.